Sube al aula virtual. Bien, entonces me presento, mi nombre es Luis García, soy el profesor que le va a dar el propedéutico a ustedes. Nosotros vamos a tener 4 encuentros eh, el mes de octubre. Ustedes lo saben eso, ¿no? El tiempo que va a durar esto. Bien, ok, Sí, no tienen el calendario, el cronómetro. Bien, entonces, nada, déjame, ya me presentaba. Siempre me gusta que ustedes se presenten, pero a través del foro, solamente una persona lo hizo. Voy a compartir la pantalla para que exploremos y demos todas las informaciones pertinentes de este encuentro. Inmediatamente vamos a socializar, pues, nuestro tema de hoy. Bien, miren, aquí no sé si ya algunos han visitado el aula virtual, el área del propedéutico de matemática. Mi nombre ya yo lo puse aquí. También están viendo que estoy compartiendo la pantalla. Se ve lo que sí, estoy profesor, compartiendo. se ve. Ok, Sí. esa es mi foto y aquí era que yo quería que algunos se presentaran para uno saber solamente, bueno, ahora alguien, Radeni, lo hizo, ahorita solamente estaba Carlos. Es bueno porque el profesor siempre ve esa información que ustedes me ponen. Recuérdense que en ese foro yo le pedía 4 informaciones importantes que era, digo, 3, el nombre, la carrera y el trabajo. Bien, y siempre uno debe saber con qué grupo, pues, va a empezar a trabajar. Bien, aquí vemos a una pequeña presentación de Carlos Alberto. Hay 2 Carlos aquí. Estoy estudiando sistema, o sea, él es de la carrera de sistema y de bebé. eh, Él tiene un gran componente de desarrollo humano, actualmente no trabaja, dice él. Bueno, pues ya tenemos que Carlos Alberto es de sistema, yo me doy cuenta y vamos a ver de Radeni. Radeni, soy estudiante de mercadeo, ya hay entonces hay otro estudiante de mercadeo, fíjense que, y los otros que faltan pues completen ese foro porque siempre es bueno tener esa información. Bien, explora. Luego aquí yo le puse el programa del propedéutico, el que le interesa los temas que nosotros vamos a ver, pues ahí están, le puse la información eh, y le puse nada donde me extrañé que tuve que hablar con eh, la directora de Estudios Generales, Rocío, de que algunos no se habían integrado al grupo de WhatsApp, que ese fue el que le dejamos aquí. Bien, entonces la primera semana nosotros tenemos todos los contenidos aquí, el material que vamos a socializar hoy, la práctica, y por aquí van a subir la práctica. Bien, entonces vamos a hablar del criterio de evaluación de esta asignatura. Bien, esta asignatura va a durar un mes, 4 encuentros, está programada. Aquí yo tengo pues el criterio de evaluación. Fíjense que hoy iniciamos el primero hasta el 22, no vamos a tener 3 encuentros porque el último encuentro va a ser el parcial o el final ese. Entonces fíjense aquí, nosotros vamos a tener eh, 3 prácticas. Alguien me está pidiendo que... Entonces fíjense, nosotros vamos a tener 3 prácticas que van a valer 20 puntos, lo puedo anotar por aquí para totalizar. Ese va a ser el criterio, podemos poner por aquí el criterio de evaluación. Aquí está criterio de evaluación de la asignatura. Bien, vamos a tener 3 prácticas, 3 prácticas
que van a valer 20 puntos. Eso serían un total de 60 puntos. Bien. Si son 3 de a 20, ¿verdad? 60 puntos. Luego vamos a tener la entrega de la guía didáctica. Ustedes saben que hay una guía, sí, del propedéutico. Esa va a valer 20 puntos. Y una prueba que va a valer 20 puntos. Y ahí si usted suma, si sumamos esto, ahí me va a dar eh, los 100 puntos de las asignaturas. No sé si hay algo que aclararle de esto. Bien, quedó claro cómo va a ser el criterio de evaluación. 3 prácticas que se van a subir, le voy a decir de la forma, de a 20 puntos, acumulan 60 puntos. Fíjense que la clave aquí son las prácticas. La práctica tiene mayor, de lo que temas que socializamos en los encuentros, pues la práctica tiene un mayor peso, ¿ves? Entonces una guía didáctica que también la van a entregar por aquí. No sé si están informados que este curso de propedéutico de matemáticas tiene guía didáctica, ¿lo saben? Sí, pero Ok. ellos no la han agregado todavía. Sí, no se preocupen, pero tienen que insistir porque ustedes saben que tiene un valor y como nosotros vamos a tener 4 encuentros, pues hay que agilizar eso. Eso se agiliza de usted diciéndole a Rocío, adquiriendo eso y rápidamente para que trabaje los puntos que yo le voy a decir. Bien. Eh, y va a tener al final una prueba. Ese día no vamos a entrar a un encuentro, sino que ustedes van a entrar a este horario de 7:45 a 9:45 y van a tener una prueba que también va a estar en el aula virtual. Sí. Bien, ahora, ¿cómo me van a entregar la práctica? Ustedes saben que todo esto es virtual. La práctica yo tengo aquí alguna forma de cómo ustedes me la van a entregar. A ver. Fíjense aquí, esto es una asignatura, la de matemática 1. Yo le exijo al estudiante, yo le voy a dejar la práctica. La práctica siempre se la voy a dejar, que usted la va a descargar, mírenla ahí. ¿Y cómo la va a desarrollar usted? Miren, eso sería la primera práctica de nosotros, que la vamos a socializar hoy. Usted la socializa o la desarrolla en un cuaderno de apunte de usted, luego me la va a subir como, miren, una hoja de presentación, como tiene esto, eso es de un participante de otra materia, y mírenlo aquí. Fíjense cómo están esas fotos, él desarrolla en el cuaderno y tira la foto en el mismo orden. Yo corrijo y ahí digo si está bien, los errores donde que se vean cada ejercicio bien. Observan, entonces él organizó, él tiró su foto y la organizó y es bueno subirla en PDF. No quisiera que la suban en Word porque Word muchas veces le compagina o le sube una imagen encima de otro. Fíjense que Word algunas veces usted lo ve así, cuando lo guarda ella te configura las imágenes. Es lo mejor que de Word usted lo convierte a PDF porque el PDF es un archivo de lectura que muestra el archivo tal y como es. Word puede descompaginar. ¿Se entendió ahí? ¿Cómo me la van a subir? Me la van a subir en el espacio que se pone aquí, donde usted vea la manito. Tienen que ir familiarizándose con los iconos. Aquí, subir aquí práctica. Pero esa práctica tiene un día de cierre. ¿Por qué? Porque antes del otro segundo encuentro, la universidad tiene una política o una norma eh, que necesita, que le ha dicho a los profesores que eh, debe corregir antes del otro encuentro. Entonces, por eso aquí dice que subir antes del viernes 8, pero realmente es antes del viernes 8 aquí va a cerrar, no, aquí no puede cerrar el viernes, bueno, sí, cerraría el viernes 8, cerraría al mediodía. No sé si me doy a entender.
¿Por qué? Porque así yo corrijo, yo lo hago un día antes. Yo, por ejemplo, si tenemos el encuentro viernes, yo la corrijo jueves, pero a ustedes voy a ser un poquito más consecuente y la voy a dejar el mismo viernes, pero al mediodía, para yo tener tiempo de corregir. Y así en ese segundo encuentro, pues ya ustedes sepan su calificación. ¿Entiendes? Esa es la forma de subir la práctica. Bien. Yo le decía que la guía tiene un valor de, me excusan, tiene un valor de 20 puntos. La guía, ustedes saben que ustedes la van a adquirir virtualmente. La guía me la van a llenar, a ustedes se la mandan en PDF. Ustedes pueden romper ese PDF. Déjame ver, ok. Ustedes pueden romper ese PDF y dentro de la guía, miren cómo aquí, esto se ve que es una guía. Ustedes se van a familiarizar. Eso fue un estudiante que se la mandaron en PDF y él la imprimió y la trabajó así. ¿Ven? Yo lo que les solto a ustedes, que la trabajen, que rompan el PDF y me van a mandar. No es completa la guía. Yo les voy a decir ciertas páginas, qué páginas me van a trabajar y eso, que se vea que la guía, ustedes también me la van a ordenar y me la van a subir. Sí. ¿Quedó claro de cómo se va a enviar la guía? Sí, profesor. Ok, bien. Ustedes no van a trabajar la guía completa porque no hay tiempo, eso hay que entenderlo. Sino que yo les voy a decir, no se lo voy a decir hoy para que no se vean presionados. Puedo ser que se lo mande por el grupo o si no en el próximo encuentro, para no cargarlo mucho hoy porque usted dirá, profesor, pero estamos el primer día y ya usted, y yo le voy a decir la página que ustedes me van a trabajar, sí. No es completa. Ahora tienen que subírmela en este formato que yo le estoy mostrando. Bien. Y esa guía tiene un valor de 20 puntos. Y ya para el último encuentro, yo le decía que ese cuarto, porque nosotros vamos a durar, son 4 encuentros. No sé si en lengua española será así. También. Sí, igual. Ok, entonces ese cuarto encuentro ya no lo van a hacer conmigo, sino que ustedes van a entrar al aula virtual y van a tomar la prueba que está ahí en el aula virtual. Ella va a ser un solo intento, eh, va a tener un valor de 20 puntos y va a estar en el mismo horario que es de la asignatura, bien, de 7:45 a 9:45, en ese horario que usted tiene que evaluarse. Bien, si no hay más preguntas sobre el criterio de evaluación, pues inmediatamente empezamos el tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, Ajá. eh, en la parte que explicaba de subir la guía, no escuché bien porque tuve interferencia. ¿Tiene que ser impresa, que yo la llene y le suba en PDF las imágenes? ¿O No, puede ser que mire, yo convierta el tiene PDF a dos, Word? tiene dos formas de hacerlo. Como hay gente que tiene un trabajo y que le permite imprimir, eso ya es ventaja de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos imprimen, la página no es completa, la página que yo le digo, pero no sé si te fijaste que la guía va a tener algo que dice nombre del estudiante, que usted tiene que identificar lo que se vea. Mira ahí, no sé si tú ves, Sí, ahí sepa. se ve el nombre del estudiante, la matrícula, el profesor y todo. Entonces, tú puedes hacer, porque te la van a enviar en PDF tú la puedes romper ese. Profesor, la Ajá, práctica final. sí, escucho. No he terminado, déjame terminar con ella. Rompe el PDF y trabaja las páginas que yo te voy a decir. Si tú quieres, la sube de nuevo
lo mejor es que cuando la vaya a enviar, siempre envíame en PDF. Por situaciones que le decían que el formato Word algunas veces se desforma. No le garantiza que, tal y como está su práctica, pues entonces el PDF sí me garantiza. No sé si quedó tu inquietud satisfecha o Sí. contestada. Yo Ok. porque para evitarme eso mismo era para evitar Sí, el tú tener que tienes, imprimirla, está bien, la tú no. convierto a Word, la lleno y luego la subo en PDF otra vez. Sí, así la convierte de nuevo a PDF y la sube a PDF, sí. Ah, pues perfecto, gracias. Recuérdense que no es toda esa guía que vamos a, aunque usted se la mande, no es toda la guía porque no hay tiempo para dar todos esos ejercicios, no hay tiempo para llenar esa guía completa porque eso sería algo, ¿no? ¿Verdad? Contra el tiempo de que nosotros tenemos. Bien, nosotros tenemos una camisa de fuerza, hoy iniciamos, inmediatamente vamos a trabajar porque hay que aprovechar el tiempo. Bien, ¿alguien más tenía una pregunta también por ahí? Samira de León, que veo que levantó la mano. Yo le quería preguntar, profesor, sobre la práctica de la lógica simbólica, que quién la va a enviar, si es usted mismo, la van a poner en el aula. Mira, vuelve y entraste un poquito tarde, Samira fue. Ahí entre dos, cuando yo entré ya Ah, ok. hubiese terminado. Bien, pero esto se está grabando, Samira, porque aquí este encuentro yo lo voy a colgar por aquellos que entraron tarde o por aquellos que quieren ver de nuevo cómo se hacen los ejercicios. Bien, mira, Samira, nosotros estamos explorando el aula virtual en esta semana. Aquí dice primera semana, dice lógica simbólica, que es el título o el contenido que se va a socializar hoy. Aquí de donde dice recurso, ahí está la diapositiva que vamos a trabajar hoy. Bien, tú la puedes descargar. Y aquí a donde dice práctica de lógica simbólica, tú vas a descargarlo. También yo la descargué. Tú la descargas y aquí la tienes. ¿Ves? Eso es lo que vamos a socializar. Entonces tú vas a desarrollar tu práctica. Ya le dije cómo subirla, que tú agarras también pueden agarrar una libreta, desarrollarla o trabajar con ella ahí mismo, también, el que es muy digital. Yo que sé que aquí hay una persona, vi por lo menos al menos uno, Carlos Alberto, que va a estudiar informática, y él puede trabajar todo eso ahí mismo y convertirla a PDF y subirla. O de lo contrario, si no son muy informáticos, y a la libreta, desarrollan tu práctica y la sube como esto dice este joven hizo una presentación, desarrolló su práctica en su cuaderno y subió la foto bien organizadita, pero la subió en PDF para que no se traspapelara o subiera una imagen encima de otra vez. O sea, usted tiene esas dos opciones. Sí. Bien, entonces fíjense aquí, yo le decía que la práctica la van a subir ahí de esta semana, fíjense. Yo se la puse que va a cerrar. ¿Cuándo va a cerrar? El viernes 8 al mediodía para yo tener tiempo de corregir. Y ustedes ven antes del próximo encuentro que el próximo viernes 8 de octubre, pues ya ustedes sepan su calificación. Bien. Okay, claro ahí, bien. Sí. Ok, bien. Entonces, si no hay, y aquí, fíjense aquí, yo le pongo el encuentro de hoy, ahí se podía entrar a la reunión de hoy. Miren, la universidad no tiene prohibido a nosotros de que nosotros estemos enviando el enlace o el link para que ustedes entren por los grupos de WhatsApp, sino que tiene que ser oficial. Yo les decía que el aula virtual es va a ser oficial por ahí. Entonces ahí yo podía entrar, ustedes podían entrar al encuentro de hoy, eso le daba acceso a entrar a la reunión, al encuentro. Pero así cuando termine y me la mande a Drive, porque recuérdense que estamos utilizando Google Meet y se está grabando, ella termina en un momento, me la procesa, entonces ahí yo le voy a poner ahí encuentro del viernes 1 de octubre, bien, y ahí ustedes van a poder
someter el diferido. Bien. Bueno, pues vamos entonces inmediatamente a empezar con el primer tema. El primer tema yo le decía también que por aquí, en el aula virtual, pues encuentra el contenido que vamos a trabajar aquí, el programa de propedéutico de matemáticas. Por si usted quiere saber qué temas son los que se va a socializar en este propedéutico. El primer contenido se llama, o la unidad, ¿no? La lógica simbólica. Bien. Recuérdense que esto propedéutico es para refrescar ciertos conocimientos que ustedes traen de la educación preuniversitaria, que es el bachillerato, para que ustedes pongan o refresquen, ¿verdad?, esos conceptos que a usted ya domina desde allá. Bien. Aquí yo le pongo el concepto de lógica. Dice, el concepto de lógica es la más formal de la ciencia, porque tú estudia la estructura formal del pensamiento. La lógica muchas veces, hay algunos problemas muchas veces que ni matemáticos son, sino que es para estructurar los procedimientos de una solución de un problema. Bien. Aquí yo le pongo que el creador de la lógica occidental fue el gran filósofo griego Aristóteles. Luego siguieron estudios de la lógica, el razonamiento, George Canton, George Boole y Leibniz. Bien, son los matemáticos que se focalizaron en este estudio del concepto de la lógica como ciencia. Bien, entonces aquí nosotros en la lógica, usted va a ver estos tipos de signos. Puede ser clase de signos del lenguaje. Sabemos que nosotros tenemos un abecedario, y a través de un abecedario que contiene, ¿verdad?, consonantes y vocales, y de ahí se forman los fonemas, que los fonemas son las palabras de conexión lógica. Ya estos son muy matemáticos. Esto sería la negación. ¿Se acuerdan de la tabla de verdad? Que utilizamos negación, la conjunción, disyunción, bicondicional. Bien. De relación también son matemáticos. Pertenece, igual, desigual, no pertenece, menor que y mayor que y menor que. Bien. De cuantificación, esos son signos que puede utilizar la lógica. De cuantificación, ahí está el símbolo de existencial y otro símbolo matemático que es para todo, que significa para todo. De operación, ustedes saben que ahí son las operaciones básicas, la suma, la resta, división y multiplicación. Y de agrupación o puntuación, que aquí tenemos los paréntesis, corchete y llave. Bien. O sea, la lógica puede utilizar cualquiera de esos signos. Bien, vamos a ver el concepto de proposición como base fundamental. Una proposición es una base fundamental de esta ciencia de la lógica. Bien, entonces se llama proposición a todo enunciado respecto del cual se disponga de un criterio que no permite afirmar que su contenido es verdadero o falso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una proposición es un enunciado que yo puedo decir que va a tener un valor de verdad, que puede ser verdadero o puede ser falso. Nunca una pregunta será una proposición. ¿Qué no? ¿Cuál es tu nombre? No. Sino, más adelante aquí hay ejemplos de que una proposición, por ejemplo, Sofía está cansada, eso va a tener un valor de verdad, si es verdadero o falso. Claro, usted debe conocer a Sofía y debe saber en qué estado o en qué estado emocional ella está. Bien. Los niños necesitan jugar, la cultura es fundamental para la humanidad. X más 4 es igual a 26. Claro, esto es verdadero si X coge el valor de 22. Bien. Y no son proposiciones, ya le decía que eran ¿qué día es hoy? O sea, preguntas. Bien. Y me explico. Una proposición, si yo quiero inicio, una proposición base, yo digo, hoy es
Hoy es viernes. Bien. Entonces va a tener un valor de verdad. Bien. Entonces ese valor de verdad, mirando el concepto, ¿qué ustedes creen que es? ¿Eh? ¿Verdad? Es verdadero, bien. Entonces ese valor de verdad es verdadero, bien, porque sabemos que hoy es viernes. Esa es una proposición. B. Yo puedo poner otra. A esto se le llama proposición. Estamos trabajando con proposiciones. Entonces déjame llevarme el concepto para que sepan lo que es un enunciado, como dice, que tiene un valor de verdad. Estamos trabajando con proposiciones. Bien. También yo puedo poner otra proposición. Yo puedo poner mañana ¿Cómo que te es domingo. Hay un micrófono abierto. mi amor? Mañana es domingo. Bien, ¿qué valor de verdad tiene esa proposición? Falso. Falso, ¿no es verdad? Falso, ¿no es verdad? Okay. Mira, escúchame. Mira, mejor me escribís. Hay un... Mejor me lo escribís, que mi mente hace... se reinicia cada siempre es bueno silenciar los micrófonos. Porque eso hace, recuérdense, saca de concentración. Bien, entonces esas son proposiciones. Ahora, también las proposiciones se pueden representar por letras del abecedario. Cualquier tipo de letra. No. Yo puedo, estoy refrescando para llegar allá a la tabla de verdad. Yo puedo okay. Yo puedo representar esa proposición con la letra P. Debe ser P minúscula, ¿verdad? Y esta con la letra Q. Bien. Bien, entonces las proposiciones se pueden, para evitar esto, hacer esas oraciones, pues nosotros utilizamos que yo la puedo en minúscula, ¿verdad? P, puedo ser Q, R, S, T, U y V. Bien. Y por ahí María se va. Son las letras del abecedario en la cual yo puedo representar alguna proposición. Piense que es minúscula que la pongan porque hay una propiedad de conjunto que me dice que los conjuntos se representan con letras del abecedario, pero en mayúscula. Entonces las proposiciones se representan con letras del abecedario, pero en minúscula. Y para no confundirla, o conjunto o proposiciones, se toman a partir de la letra P. Y fíjense cómo se van tomando esas letras. No puede ser a lo loco. De P yo no puedo saltar para la otra posición. Fíjense que yo no pude saltar. De P yo no puedo saltar a S. No, tiene que ser en el mismo orden. P, Q, R, S, T, U y V. Bien. Bien, entonces, en ese mismo orden, yo la tengo que representar. Hasta ahí bien, porque le decía que hay otras en propiedades. Estamos en la lógica simbólica y estamos hablando de proposición. Y sabemos ya que una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad. Y yo esas proposiciones las puedo representar con letras del abecedario en minúscula a partir de la P. Ya usted diría, profesor,
Y entonces, por ahí sigue de la V, va X, Y, Z. Pero sabemos que X, Y, Z se toman esa fonema o letras para variables en lo que es en matemática. Usted sabe X, Y, Z para hacer ecuaciones, tomar variables, representar, ¿verdad? Variables, bien. Entonces, ya sabemos entonces que una proposición y cómo yo la puedo representar. Entonces, si ya yo sé, yo puedo también. Entonces, en el primer ejercicio de nuestra práctica, dice, si tenemos las siguientes proposiciones, P, María, vamos a llevarnos y hacer cómo se va a desarrollar. Yo me voy a llevar esto, las proposiciones y qué representan. Voy a llevarme otro P. Bien, me llevé esto. Bien, la que tiene la práctica y me voy a llevar una de ellas. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar las dos. Voy a hacer las dos primero. Bien, y el enunciado de del primer ejercicio me dice lo siguiente. Yo tengo las siguientes proposiciones. P, toma la proposición María es estudiosa. Q, estudiará en una T. R, estudiará sistema. Y S, María se graduará. Bien, entonces yo le decía que yo la puedo representar. Ahora me falta explicar estos conectivos. En un momento se lo explico para poder hacer ese primer ejercicio. Bien. Entonces yo le decía que hay, en la lógica simbólica, yo represento un enunciado a través de una de esas letras en minúscula del abecedario. Pero la lógica simbólica también, en una diapositiva anterior, me decía que utilizaba conectivos lógicos. ¿Y cuáles son esos conectivos lógicos? Bueno, esos conectivos lógicos, conectores lógicos, miren aquí, son símbolos que se utilizan o que utilizamos para conectar dos o más proposiciones simples. La conjunción, miren, me lo voy a llevar para allá. ¿Y cómo se representan? Bien, miren aquí. Me lo voy a poner por aquí. Bien, conjunción. ¿Qué quiere decir eso? La conjunción es un conectivo lógico y se representa que yo puedo tomar esta proposición. Yo puedo tomar esa proposición y me dice que el conectivo lógico que la une y hoy es viernes y puedo tirar el conectivo lógico. Vamos a ponerlo ahí. Y mañana es domingo. Bien. Ok. Ahí está. Bien. Ahí la uní con ese conectivo. Entonces, simbólicamente yo la puedo representar con esto. P y Q. Fíjense, pero miren cómo se representan. Es como una V boca abajo. Entonces vamos a ver si me sale. Okay, ¿no? En inglés que debo ponerlo. Ok. ¿Se entiende? Mírenla ahí. Entonces ya ahí yo estoy representando simbólicamente a P, que esa proposición es hoy es viernes y mañana es domingo. Bien. Entonces fíjense, el otro es, también puedo, ese se llama la conjunción, la disyunción es P o Q.
La implicación es P y es una flechita. Déjame ver si la veo. Una flecha. Yo creo, bueno, déjame ver si la puedo. Si la puedo. Es como una flechita. Bien. Y Q. Y vamos con la bicondicional, que es dos flechitas. P. De dos. Y Q. Bien. ¿Se entiende? Entonces ahí lo estoy con los conectivos lógicos. P y Q. P o Q. Recuérdense que esta lo que significa es y ese conectivo y se le llama conjunción. Aquí, conjunción. Esa lo que significa es O y se llama disyunción. Esa se le llama implicación y el conectivo es si, se enlaza a la otra, si va la primera proposición, entonces bien, y la segunda proposición. Bien. Y la otra es sí, solo sí. O sea, primera proposición. La conecta sí, sí y solo sí. Y va la segunda proposición. Y hay uno que es simple, que es la negación, que yo puedo negarlo así. P. ¿Eso qué quiere decir? Que si P hoy es viernes, negándola a ella es hoy no es viernes. Bien. También puedo negar a Q. Es como... También puedo negar a Q. Bueno, si estoy negando a Q, yo sé que Q es mañana es domingo. Y si la niego es mañana no es domingo. Bien, ¿se entendió ahí? Esos son los conectivos lógicos. La conjunción, la disyunción, implicación, bicondicional y negación. En la implicación, lo que quiere decir es que esa flecha orientada hacia la derecha, con el sentido a la derecha, lo que quiere decir que enlaza a las proposiciones, dice, si hoy es viernes, entonces mañana es domingo. Y la bicondicional dice, hoy es viernes, sí, solo sí, mañana es domingo. Bien. Bien, entonces, eso le llaman conectivos lógicos. Ya sabemos lo que es una proposición, ya sé cómo se puede representar la proposición y ya sé que hay conectivos que unen proposiciones. Hay un conectivo simple que es la negación, que va a negar a la proposición, y hay conectivos que van a enlazar, a unir las proposiciones. Bien, entonces ya ahí con esto sí puedo hacer el primer punto de la práctica. La práctica me dice, si tiene todas estas proposiciones, escribe con palabras el significado de los siguientes símbolos. Entonces vamos a hacer las dos primeras. ¿Quién es P? P, María es estudiosa. Yo puedo agarrar el texto. Aquí pongo María es estudiosa. Ahora hay un conectivo, mírenlo ahí que lo está uniendo, ese conectivo es I, pero hay otro conectivo simple que dice niega la Q, la proposición Q. Entonces María es estudiosa y no estudiará en... Tiene que ser la misma línea. Y no estudiará en... Bien. Fíjense como de... Fíjense como de
símbolo yo lo puedo llevar al lenguaje formal o natural. Bien. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió ese primer punto? Bien, en el segundo punto, el B, el ejercicio también va a ser llevarla del lenguaje natural, al lenguaje formal, que es el lenguaje de la matemática. Entonces dice Q, ¿quién es Q? Estudiará en una T y qué conectivo lógico la une, la O, que es la disyunción O. Ese sería María se graduará. Bien, ahí está. ¿Se entendió ese primer punto de la práctica? Entonces usted va a hacer las otras que restan. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿O quedó claro? ¿Puedo continuar? Sí. Ok, bien, vamos entonces al punto 2 de la práctica. Ahora, yo aquí le doy las proposiciones, ustedes las van a unir a través de la simbología. Ahora, en el punto 2, yo quiero que del lenguaje natural me la lleven al lenguaje formal. Recuérdense que el lenguaje natural es la escritura, el texto, la oración, y llevarla al lenguaje formal es llevarla a símbolos matemáticos. Ahora, del lenguaje natural, me van a llevarla al lenguaje formal, que son las simbologías. Y se lo doy en colores para que no se pierdan. En el tema 2 vamos a hacer la primera. La tomo y me la llevo allá. A ver si la puedo hacer aquí mismo. Okay. En el tema 2, entonces me dan la oración, un lenguaje natural, y la voy a llevar al lenguaje formal. Bien. Entonces, fíjense que se lo di para que no se pierdan algunos. ¿Qué yo tengo que identificar? Bueno, son proposiciones y se lo dice por color. Puedo poner aquí y trabajar como dice en el primer punto, pero aquí puedo identificarlo. Si voy al trabajo, recuérdense que debo utilizar las letras que se utilizan para identificar proposiciones al lenguaje formal. Bien, entonces si voy al trabajo, yo puedo ponerle esto a P para poder organizar. La identifico como P. Coma, entonces llegaré tarde. Pues bien, ¿quién viene ahora? Ya después utilizada la primera letra para la primera proposición, viene la segunda, Q. Entonces sé que esa es Q. Q. Bien. Tienen el mismo color la otra. Miren que le pongo el mismo color para que no se pierda. Entonces sé que es P. En un momento no tendrá color, recuérdense. Yo lo para que ustedes vean. Si utilicé una, voy al trabajo, ¿qué es P? La puedo sacar ahí, P. Ustedes pueden hacer como el primer punto, voy al trabajo. Bien. Q, llegaré tarde. Bien, y así sucesivamente. Bien, entonces, P de nuevo, voy al trabajo. Ahora esta, hay un conectivo ahí y visito a mi hermana. Bueno, esa es otra que tiene diferente color porque tampoco no se parece a ninguna de las otras. Ese sería R. La próxima es R. Si tomo vacaciones, entonces también este tiene otro color y tampoco se parece a las otras. Si tomo vacaciones, eso sería S. Entonces no llegaré tarde a casa. Pero fíjense que estas dos tienen el mismo color. Ahí se está negando a Q.
el mismo color, llegaré tarde a casa, no llegaré tarde a casa. Entonces es la negación de Q. Ahí. Por lo tanto, no tomé vacaciones. Y tomé vacaciones es lo mismo que aquí ese. No tomé que esa es la negación de ese. Bien, ya identificado eso, yo lo organizo. ¿Cómo lo organizo? Me lo van a hacer de la siguiente. Vamos a poner una, porque acuérdense que aquí hay que llevarlo al lenguaje formal. Está en un lenguaje natural, que son oraciones, texto, los puntos. Voy a poner eso. Me lo van a organizar de la siguiente forma. Tomo la primera oración, y lo llevo a la simbología formal. Le pongo primera oración. Si voy al trabajo, pero recuérdense que yo le decía que estos conectivos tienen, si voy al trabajo, entonces, uno la segunda proposición, entonces voy ahí. Si voy al trabajo, ¿quién es P? Y ese conectivo que lo une es la implicación. Si voy al trabajo, ¿qué es P? Entonces Q. Y hay un puntito ahí. Bien, por tanto, la dejo ahí. Vuelvo con la oración 2. Así quiero que me la trabajen en vertical. Entonces, voy al trabajo y visito a mi hermano. Entonces, voy al trabajo de P. Recuérdense que es P. P. Y la I es la conjunción. Visito a mi hermano. Es otra nueva proposición. R. Bien, déjame poner esa R bien, que no se vea. Okay. R, vámonos. Y tiene un punto ahí, ven. Voy con la 3. Bien. Entonces, dice, si tomo vacaciones, entonces no llegaré tarde a casa. Si tomo vacaciones S, recuérdense que ya era S, entonces es la implicación, esa es la flecha hacia orientada con sentido a la derecha. Entonces, no llegaré tarde a casa. Recuérdense que es negación de Q, como yo le dije. La negación no es así. Bien, entonces hay un punto ahí. Por lo tanto, en el lenguaje formal, en la matemática, son 3 puntitos. Sí. Uno aquí, y uno arriba y 2 abajo. Así. Se forman como un triangulito. Entonces aquí yo pongo 4. Déjenme subir esto más para acá para que me dé ese espacio. Sí, más para arriba. Ahí. Para que me quepa el 4. 4. Pongo los 3 puntitos, entonces, por lo tanto se representa así en matemáticas. Por lo tanto, 3 puntitos como un triangulito. Yo creo, no lo hice muy bien, pero yo creo que ya ustedes entienden. Por lo tanto, no tomaré vacaciones, que es la negación de ese. ¿Ves? Pensé que la negación de ese. Y terminé ahí ya. O sea, ¿qué quiere decir eso? Del lenguaje natural al lenguaje formal. Bien. Y así me la van a desarrollar en forma vertical, separada por puntos. No sé si se entendió ese punto 2. Bien. Entonces ese punto 2 es esto que van a hacer. Esa 4. La A, B, C y D. Bien. ¿Se entendió ahí? ¿Quedó claro? ¿Puedo continuar? Profesor. Yo creo que Radeni tiene la mano levantada. Radeni. Sí, era para informarle que una de mis compañeras de aquí de la clase, Daniela, tuvo problemas con la luz, me dijo también. Y su Está teléfono está bien, no te descargado. preocupes, que si está o no, yo voy a subir esto para que ella lo vea en diferido, ¿entendido? El deber de ustedes es Ok. verlo
diferidos. Bien. Entonces continuamos. Bien, ya entonces el punto 1 y 2 está claro cómo se va a hacer. Recuérdense que estamos hablando de lógica simbólica. Se sabe ya lo que es una proposición, los conectivos lógicos que la une, el lenguaje natural al lenguaje formal. El lenguaje formal es el lenguaje matemático, bien, de símbolos. Y el punto 1 y 2 ya está aclarado. Entonces vámonos a lo conectivo lógico. Ya le decía que la conjunción es I y es como la V hacia boca abajo. La disyunción y su significa I cuando la conecta las dos proposiciones es I. La disyunción es la V y se pronuncia O. Implicación es la flecha con el sentido hacia la derecha y se pronuncia sí, la proposición, entonces la proposición. La bicondicional es la flecha de dos sentidos y se pronuncia la primera proposición, hoy es viernes, y el conectivo es que la une, sí, solo sí, mañana es domingo. Bien, y la negación, que es un conectivo simple, pues es negar la proposición. Ahora, ella tiene su tabla de verdad. Vamos a ver lo que son las tablas de verdad. Empezamos por la negación, que la negación es negar a la proposición, ya lo sabemos, porque yo le decía que si yo tengo a P y digo nieguen a P, sabiendo que P sea esta, bueno, P es María es estudiosa, niégala, María no es estudiosa. Bien, eso ahí es bastante fácil de digerir. Bien, niégala, pues tú la vas a negar. Bien, entonces, vámonos entonces a la disyunción. Pero antes de la disyunción, déjenme pedir otro pen. Vámonos a las propiedades de la disyunción, porque ella tiene propiedades de la conjunción, disculpen, que es la I. Vamos a tomar aquí conjunción. Y vamos a trabajarla, esas propiedades, que es refrescándola porque esa es la tabla de verdad que ustedes trabajaron en el bachillerato. Conjunción. Bien. Antes de trabajar, es bueno saber que la lógica simbólica tiene el siguiente, para saber, porque vamos a construir tabla de verdad, entonces tiene la regula. ¿Cómo yo voy a construir esa tabla de verdad? Yo debo saber que ella tiene, para saber el número de fila, porque una tabla vamos a ver el número de columna y el número de fila. Para saber el número de fila hay una regla o una propiedad que me dice que es igual a n. Igual a n. ¿Qué quiere decir igual a n? Bueno, le explico. Para yo saber cuando esté construyendo la tabla de verdad. Bien. Dual a n, ¿qué quiere decir eso? Que eso me va a dar eso me va a dar el número de filas que voy a utilizar. Número de filas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, en donde 2 son base, la base y n va a ser el número de proposición que yo utilice. Me explico. 2 es la base y n es igual al número de proposición. Vamos a poner de propo. Y ya sabemos lo que es una proposición. Y me explico. Si yo estoy trabajando con P y Q, con esa 2, entonces yo hago 2 a la 2, porque estoy trabajando con 2. Eso es igual a 4. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a utilizar 4 filas para la construcción de la tabla. Sí.
Pero si veo otra posición distinta a ella, que son, entro a R, pues entonces 2 a la 3. Bien, entonces voy a necesitar 8 filas, 2 a la 3, 8. 8 filas. Filas. En plural. Bien. ¿Se entiende? Si utilizo otras posiciones, PQRS, pues 2 a la 4. Y 2 a la 4 serían 16 pilas, bien. 16 pilas, bien. Y así sucesivamente, bien. ¿Se entiende para la construcción de la tabla? Ok. Entonces 16 pilas, bien. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener aquí. Yo voy a mandar, ok. Aquí yo lo voy a tener, por ejemplo, decir, si yo estoy 16 filas, por ejemplo, y así se va a utilizar. Entonces vamos a ver la propiedad de la conjunción. Bien. Como yo voy a, su propiedad se la voy a enseñar con dos proposiciones, P y Q, y la voy a unir P y Q. Entonces voy a necesitar de este cuadrito que yo dibujé aquí, y me lo llevo para allá, para construir. Bien, y yo le decía que vamos a trabajar con la conjunción. Ya lo tengo ahí, entonces la tabla que se va a construir, ustedes la construyen con reglas o se van a Excel. Entonces, miren, aquí la primera proposición es P, la conjunción es P y Q. Y se une P, conjunción, vamos a estudiar la propiedad de P y Q. Bien. Para llenar la tabla, si son, piense que estoy trabajando con P y Q2, entonces serán 4 filas. Entonces se llena de la siguiente, las 2 primeras verdaderas, las 2 últimas falsas. Para la primera proposición, para la segunda, alternado. Una verdadera, una falsa. Bien. Verdadera y falsa. Siempre será alternado. ¿Qué quiere decir eso? Profesor, quiere decir que si yo tengo 3, yo voy a hacer 8 filas y se van a alternar. La primera columna va a tener 4 verdaderas, 4 falsas. La segunda columna, que va a ser la segunda proposición, va a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la tercera columna, que va a ser la tercera proposición, va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, alternada. Bien. Pero estamos trabajando con 2. Vamos a trabajarla con 2. Entonces, la propiedad de la conectivo y, recuérdense que en el lenguaje natural es y en el lenguaje formal es ese símbolo, me dice que cuando la conjunción será verdadera, cuando todas las proposiciones que era una son verdaderas. Entonces, en esas 2 son verdaderas, ella es verdadera. Aquí hay una verdadera y una falsa, ella es falsa. Pues, recuérdense que la condición de ella es que todas las proposiciones que él une, pues va a ser verdadera. Bien, entonces que sean verdaderas, será verdadera. Aquí es falsa y aquí es falsa. Bien, ¿se entendió? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo me fijo que aquí el conectivo y conjunción será verdadera cuando todas sus proposiciones sean verdaderas. Bien, ahí. Esa es la conjunción. Vámonos con la disyunción. Disyunción. La disyunción hay 2, inclusiva y la exclusiva. Vamos a trabajar con la inclusiva.
Vamos a hacerla, déjame ver si vamos a hacerla aquí debajo. Bien. Y vamos a buscar la tablita de nuevo. No sé si se está entendiendo. Además, lo que estamos es refrescando esos conceptos, esos temas que ya ustedes lo han trabajado en el bachillerato. De eso se trata el propedéutico. Bien, vamos entonces a hacer la tabla. La voy a bajar un poquito más. Ok. Recuérdense que solamente estoy trabajando con dos para no hacerla con dos proposiciones. P, U. Y la va a unir P, disyunción inclusiva. P, O, recuérdense, O, Q. Bien. Y lo voy a llenar, como ya le decía, las dos primeras verdaderas. Déjame ponerla. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Bien. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Qué me dice ahora la propiedad de la disyunción inclusiva? Será falsa, ella es lo contrario de la conjunción, será falsa cuando todas sus proposiciones sean falsas. En este caso, solamente aquí. Falsa, ellas son falsas, las dos, ella es falsa. De lo contrario, todo es verdadero. Y la regla veo que la tiene aquí. Bueno, la disyunción inclusiva me dice que cuando todas sus proposiciones son falsas, ella es falsa. Bien. Ok, vámonos entonces con las otras. Voy a pedir otro pen. Y vamos a buscar la disyunción. Esa es la inclusiva. Vamos a buscar la exclusiva. Bien, mírenla, yo se la tengo. Recuérdense que todo este material está en la diapositiva. Disyunción exclusiva. Y vamos a pegar. Déjame pegar la tablita por aquí. Y déjame pegar el título de ella, que es la disyunción. Puedo escribirlo. Disyunción o disyunción. Puede ser disjunción o disyunción. Usted la van a encontrar con Y. Esta es la exclusiva. Bien. Pueden encontrarla con Y, disjunción, con Y, pero miren, aquí la pusimos fue con Y. En algunos libros de matemáticas, disjunción, disyunción, ¿ven? La pueden encontrar, eso no es un error de ortográfico, sino que la pueden encontrar de esas dos formas, tanto con Y o con J. Bien, entonces vamos a ver qué me dice la propiedad. Recuérdense que P, estoy trabajando con 2, U. Y miren cuál es el conectivo de ella. Ella es una V, pero tiene una rayita debajo de la V. Ahí, miren, ahí. Debajo de la V. Ella es... Y recuérdense que ella se pronuncia O también. Igual que la otra se pronuncia O. Aquí que no lo pusimos. Ella es así y es O. Bien. Entonces ella me dice, lleno la tabla, ya sea alternada, la segunda columna, cuando
Bien. ¿Qué ella dice? La inclusiva me dice que ella será falsa cuando sus proposiciones son falsas. Ahora, esta es falsa cuando sus proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tienen el mismo valor de verdad y es falsa. Y es falsa. Bien, aquí es verdadera, aquí es verdadera y aquí es falsa porque tienen el mismo valor de verdad. Bien, vámonos a la otra. Ya vimos la disyunción inclusiva exclusiva. Vámonos a la implicación o condicional, que es la de la flecha de un solo sentido hacia la derecha. La vamos a poner por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Implicación. Implicación ya sabe que su simbología es una flecha y en el lenguaje formal es sí la primera proposición, entonces la segunda proposición. Bien, entonces vamos a pegar la... Bien, creo yo que estoy siendo claro y ustedes lo están entendiendo. Entonces, pego mi tablita por aquí. Bueno, aquí ella se redujo tanto que voy a tirarle una rayita yo aquí para... Bien, entonces recuérdense que estoy trabajando con dos proposiciones P, U y la va a unir P entonces la flechita Q. Bien, los valores de verdad. Fíjense, la gente de sistema en un momento van a dar una asignatura que es la álgebra booleana, que en vez de, es lo mismo que esto, como el álgebra booleana es como la computadora ejecuta un cierto algoritmo interno, y en vez de utilizar falso y verdadero, el verdadero se va a representar por 1. Eso es para que ellos sepan que esto es una base elemental de esa asignatura, y F0. Y van a trabajar con tablas de verdad, no con estos valores, sino poniéndole 1, 1, 0, 0. Y entonces sus resultados serán esos 0, 1. Bien, o sea, eso es una asignatura que se llama la álgebra booleana. Bien, entonces aquí la disyunción, digo, la implicación o condición, aquí me dice que ella, ok, me voy a la tabla, ella será falsa, oyen cómo dice esta, ella será falsa, la propiedad de ella, cuando su primera proposición sea verdadera y su segunda proposición sea falsa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando su antecedente sea verdadero y su precedente sea falso. Ella
O sea, ella va a ser falsa cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Ella va a ser falsa. O sea, tiene que tener pendiente que en esa única condición ella es falsa. Bueno, en esa única condición aquí, verdadero o falso, ahí es que ella va a ser falsa. Después, en todo, va a ser verdadero. Y me fijo que aquí es que tiene su propiedad. Igual que aquí, yo le decía que aquí, en la inclusiva aquí, tiene el mismo valor de verdad. Sería falsa en esa. Bien. Y por último, vámonos a la última ya, conectivo lógico, que es la bicondicional. Vámonos a la bicondicional, que la tengo aquí. Equivalencia tiene algunos nombres, se le llama equivalencia bicondicional, complicación lógica. Bien, vamos. Bien. Entonces la tabla de verdad. Ella es, recuérdense, su simbología es una flecha en dos sentidos. Y recuérdense que ella es la primera proposición en el lenguaje natural. Sí, solo sí. Y solo sí. Y une la otra proposición. Bien. Entonces, P, Q, P y la une el conectivo, bicondición. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. Entonces, ella es lo contrario de la disyunción exclusiva, porque acuérdense que la disyunción exclusiva era, miren la exclusiva, era que ella era falsa cuando tenían el mismo valor de verdad. Pues entonces ella va a ser, en este caso va a ser verdadera cuando tienen el mismo valor de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Ella será verdadera, aquí tienen el mismo valor de verdad, ella es verdadera, porque la inclusiva disyunción es falsa. Cuando tiene el mismo valor de verdad, ella es falsa, y en la equivalencia bicondicional o complicación lógica, ella es verdadera cuando tienen el mismo valor de verdad. O sea que en estos dos casos, de los casos contrarios, es falso. Aquí y aquí. Bien, ahí entonces hemos trabajado con los conectivos lógicos y sus propiedades. Yo creo que está claro. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Ok. Bueno, me puede continuar. Está bien. Entonces, continuamos. Ya entonces vimos toda la clasificación y las propiedades de los conectivos lógicos. Vamos a ver algo, lo que son proposiciones equivalentes. Las proposiciones equivalentes dicen, son proposiciones equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Por ejemplo,
en esta, déjame ver si se lo aumento un poquito más. En esta tabla de verdad, estas dos columnas, esa columna y esa son equivalentes porque fíjense, tienen la misma tabla de verdad, tienen los mismos valores que tiene la tabla de verdad. Y por tanto, esas dos columnas que no tienen la misma son equivalentes. Bien. Entonces, vamos a ver cuándo es tautología, contingencia y contradicción. Dice, la tautología, dice, es una proposición compuesta siempre verdadera, en todos los casos, independientemente del valor de cada proposición simple. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo una tabla de verdad y su última columna, okay. Si yo tengo una tabla de verdad y supongamos que quitemos, ya sabemos esto, que esta tabla, que esa última columna, pongamos aquí que haya otra columna en la tabla de verdad, que esa tabla se hace y que esté otro enunciado ahí con proposiciones. Bien, ok. Aquí haya un enunciado, no quisiera un enunciado, ¿ves? Supongamos. Y es, ahora, no me voy a fijar en eso porque es un ejemplo aquí, el encabezado, el enunciado. Y aquí me dé todas verdaderas. Entonces, eso se deduce que esa tabla, por esa última columna, es una tautología. Tautología. Bien, que es en la tabla de verdad, se mide la última columna y ella da una tautología. Bien, entonces, ¿qué sería una contradicción? Es una proposición compuesta siempre falsa. Bueno, entonces que la tabla de verdad, que estamos tomando como ejemplo aquí, me dé la última columna toda falsa. Pongamos que me dé toda falsa. Por supuesto debe haber una columna. Va a tener un enunciado ahí. Si me da toda falsa, en la última columna, ella va a hacer contradicción. Bien. Yo le pongo ahí contradicción. Voy a ponérselo en texto. Contradicción. Bien, ¿se entendió ahí? Ahí va a ser contradicción. Siempre vemos la tabla al final de los enunciados y si todas son verdaderas, es tautología y todas son falsas, es contradicción. Y contingencia es lo mismo, pero si se mezclan. La última columna bien, si aquí hay mezclado B y F, E, F, ahí ya entonces sería una contingencia, como lo dice la diapositiva, contingencia. Bien. Siempre tengo que ver la última columna para saber si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Bien, entonces ahí quedó claro. Entonces ya el punto 3 de la práctica, yo le doy
realice la tabla de verdad de las siguientes proposiciones compuestas, indicando en cada caso si se trata de una tautología, siempre nos vamos a ver en la última columna, una contradicción o una contingencia. Yo le dejo ahí 5, si ustedes quieren, yo le hago una, ¿cuál le hago? Elijan ustedes. La C, profesor. La C, bueno, pues vamos a llevarnos a esa. Vamos a hacerla de nuevo. ¿Cómo se va? Y le voy a dar ahí, le voy a dar la técnica de cómo usted desarrolla una tabla de verdad. Bien, entonces vamos a llevarnos la C. Recuérdense que yo tengo que observar, en este caso, voy a desarrollar mi tabla de verdad y tengo que decir si es contradicción, contingencia o tautología. Bien, aquí la aumento un poquito más bien. Entonces me voy a valer de la C, me voy a valer de Excel para construir la tabla. En la tabla, miren, lo primero que ese sería la última columna que tenga ese enunciado. Bien. ¿Cuántas proposiciones yo estoy utilizando en esta? Miren a ver, ¿cuántos ustedes se dan cuenta? ¿Cuántas proposiciones yo estoy utilizando? Acuérdense que 2. ¿Cuántas proposiciones estoy utilizando? 2. Entonces yo sé que ya mi tabla se va a construir con 4 filas. Bien. Si hubiese otra proposición por ahí, R, S, T, entonces ya saben que ustedes sabemos la técnica o la propiedad de que 2 elevado a las proposiciones que estoy utilizando, pues me va a dar el número de filas. Bien. Entonces, miren, hay una técnica de cómo está este enunciado. Yo sé que la última columna tiene que tenerla ella completa, pero primero uno se va a ir por lo simple, la va a negar. Miren, porque aquí ella va a estar simple y aquí la voy a negar y la voy a ir construyendo. Entonces, voy a utilizar Excel para valerme de la tabla. Y déjame llevarme esa proposición para... Ok, yo la tengo aquí, déjame copiarla. Me voy a valer también de ella. Ok, mírenla aquí. Ok, voy a utilizar quizá... Espérense, déjenme borrar esto y voy a hacer la columna un poquito más estrechita para que ustedes comprendan más aquí. Okay, aquí sí. Entonces aquí voy a utilizar, yo le decía, a la C que estamos haciendo. Yo la voy a necesitar la proposición simple, a P, a Q, luego la negación, mírenla ahí que la voy construyendo, ella me la niega, entonces vamos a ver si yo tengo el símbolo de negar aquí. Símbolo de negar, déjame ver si es este. No, déjame ver si es en inglés. El símbolo de negar. Bueno, el símbolo de negar, ese que está ahí, dame ver si me puedo insertar símbolo, a ver si está por aquí. Y es como una virguliña, como que le dicen así. Déjame ver. Ustedes saben que si lo trabajan en el cuaderno, pues sería más rápido, pero yo estoy usando. Que sea como, déjame ver. Ay. No, eso es árabe. A ver si la veo por aquí. Ay, Dios. Cuando uno en Word que está, pero estoy usando Excel para utilizar la tabla. Se me hace más fácil. Ah, mírenla aquí, mírenla ahí. Ese. Bien, mírenla ahí. La niego. A P. A cerrar. A P. La tiro de muy grande.
Vamos a negar a Q también. Ya tengo el símbolo de por ahí insertado. Déjelo ahí a Q. Bien, fíjense que voy a utilizar columna, cuánta columna necesite. Ya la tengo, ella me la pide en simple, ella me la pide negada. Me dice aquí también que la dos simple me la niegue. Déjame copiar el símbolo. O sea, las dos juntas entre paréntesis. Entre paréntesis. La niegue P y Q. Bien. Que la tengo aquí. Bien. Fíjense cómo la estoy desglosando. P y Q también la voy a tener. Miren, ya la tengo a ella. Ah, no, espérense, me falta. Ella va sin la negación porque primero la voy a. Hay que tener ojo clínico, que no se le quede ninguna. P y Q, ¿no es la? Y luego es que va. Okay, aquí no va a negar y luego se niega. No sé si me siguen. Ve, luego que yo la tenga ella, el valor de verdad la voy a negar. Luego que miren, ya negada, también que la junte aquí con, hay que tener ese ojo clínico de no dejar alguna columna. Primero la tengo simple, negada, la tengo con el conectivo I sola, negándola a ella. Ahora voy ahí a buscar a ella con el conectivo O, ambas negadas. Déjame entonces pegarlo aquí. Sí. Para utilizar el conectivo. Hay que tener ese ojo clínico. Déjame, aquí yo la tengo. La negación de P, ahora aquí es con O. O. Y déjame ver si puedo coger este símbolo de nuevo. Ahí está, sí. No sé si me doy a entender. Voy construyendo que no se me quede ninguna de las columnas. Bien, ok. Bien, la tengo a ella doblegada con el conectivo O. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que ya la tengo sola, simple, negada, con I, negada a ella, con O, ambas negadas, porque con esas dos yo la puedo negar ahí. Y por último, le decía que es la proposición completa, que pudiese copiarla y ponerla ahí en una columna. Bueno, vamos a ver si yo la construyo. Control V, ahí me la pegue, entonces abro la pues, ahí. Ay, no, ok. Ella P. Esta simbología, ustedes saben que esta simbología algunas veces que PQ, cierro paréntesis, luego vamos a ver si encuentro la flechita en los símbolos, a ver si la encuentro. En el cuaderno sería más fácil, ¿verdad? Porque uno aquí lo que está es
buscando la simbología. Bueno, miren lo que yo voy a hacer. Quisiera hacerla toda, pero que yo lo que voy a hacer es que voy a echar esto, porque ya en la última columna es la misma proposición. Yo lo que voy a hacer es reducir esto y sacar una imagen para ganar más tiempo. Voy a poner esta aquí y ahí. Ok, ya. Entonces eso la voy a pegar ahí. Trato de que quede ahí chiquitica. Bien, ya ahí está la proposición completa. Si quiero, hago las tablas. Son 4. 1, 2, 3 y 4. Ok, ahí. Bien, y la pongo en el centro. Supongamos que esta sea a entrar en esa columna ahí. Mírenlo ahí. ¿Se está entendiendo? Quiero que estén comprendiendo. Bien, ya, entonces, ¿cuántas? Fíjense que no deje ninguna de... Ahí la tengo a todas. Bien, entonces, vamos a centrarla. Ponerle alegría. Bien, ok. Recuérdense que las dos primeras las lleno verdadero. Verdadero, verdadero. Falso. Falso. Bien. La otra, el del nada. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Bien, ahora sí empiezo. Con ella yo ya dos llenas, yo empiezo. La negación de P, aquí B sería falso. ¿Me siguen? La negación de P, allá es verdadero, es falso. Aquí es verdadero y verdadero. ¿Se vio? La negué. Vamos a negar Q. Estoy trabajando con Q, con esa ahí. Negamos Q. Q es falso, verdadero, falso, verdadero. Bien. Unamos las dos columnas, esas dos, con este conectivo I. ¿Qué me dice ese conectivo I? Que será verdadera cuando ambas o todas las proposiciones de ella son verdaderas. Entonces aquí, verdadera, verdadera, ella es verdadera. Verdadera, falsa, ella es falsa. Falsa, falsa. Vamos ahora a negar esa columna. Mírenla ahí. Ustedes ven esta columna. Yo la voy a negar porque ya la tengo aquí y la niego. Entonces aquí negarla es F, B, B y B. Es lo contrario, recuerden. Estoy trabajando con esa columna, pero me dice niégala, la negué. Ahora me dice, mira, la columna de P negada o Q negada con estas dos. Voy a trabajar. Pero la está uniendo el conectivo O, que me dice que ella será falsa cuando sus proposiciones sean falsas. Aquí ella es falsa. Ella es falsa, aquí ella es verdadera, verdadera y verdadera. Bien, ahí lo pongo verdadero, verdadero y verdadero. Y ahora aquí, miren aquí, yo tengo esa que es la negación de P y Q, que es esta columna, y tengo a la negación de P o negación de Q, pero me la está conectando el conectivo bicondicional. Y ya sabemos que la bicondicional me dice que ella será verdadera cuando tengan esas dos columnas. Voy a trabajar con esas dos columnas cuando tengan el mismo valor de verdad. Sí, ella será verdadera. Ahí, falso, falso, ella es verdadera. Aquí, verdadera, verdadera, ella es verdadera. Aquí, verdadera, verdadera, ella es verdadera. Y aquí, verdadera, verdadera, ella es verdadera. Entonces, por tanto, eso es una tautología. Bien. Ahí está desarrollada. ¿Se entendió?
¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bien, quedó entonces bien. Entonces, eso es una tautología. Bien, fíjense cómo desarrollé la tabla. La fui haciendo por parte hasta la última columna, que es la misma proposición. El mismo enunciado que yo le doy y porque el enunciado me dice que la clasifique si es una tautología, una contradicción, una contingencia. En este caso resultó el enunciado de la B, la tabla de verdad de la B, ser una tautología. Bien. Bien, ok, entonces, ya si hay alguna pregunta, es bueno hacerla porque para no hacer tan extenso esta grabación, pues voy a pasar la lista y finalizar. Bien, decir alguna cosa y finalizar. Radeni está aquí. Radeni, Sí, estoy profesor. pasándola. Ok, presente. Sí. Digo aquí. Presente hoy. Y Samira. Presente. Celia. Presente. eh, Celia, presente. Carlos Alberto. Presente. Josefina María. Josefina María. Carlos Fabián. Carlos Fabián y Daniela Vidal. Bien. Daniela fue quien salió ahorita. Estuvo ok, salió. Entonces tenemos 5 gente presente. Esta está ausente. Bien. Bien, ok. Entonces, ya ya le decía que voy a dejar de grabar para no hacerlo extenso. Entonces, tengo la grabación.